Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Vamos a tomar minutos para poder ver un tema que, después de lo que hemos visto en la anterior clase, tema de normalización. Vamos a poner un ejemplo para poder manejar, conocer y extractar la información que tiene una norma. Ustedes tienen en la plataforma 3 normas que son las básicas, las primeras para empezar a trabajar, ¿sí? Desde la próxima semana van a tener ya las clases grabadas ustedes por la plataforma. De la misma manera como voy a dictar la clase sobre un tema, ustedes ya lo van a tener grabado en la plataforma de cada tema de la asignatura, ¿sí? Las clases van a ser preparadas de la misma manera como vamos a abordar este tema de una norma específica en este momento, ¿sí? Voy a compartir una norma que vamos a usar como ejemplo. Por ejemplo, la primera norma que necesitamos para empezar a trabajar con el dibujo técnico, ¿sí? Esta norma ustedes lo tienen, solo que hoy vamos a saber interpretar una norma, van a conocer una norma, ¿no? La magnitud o la cantidad de hojas que tiene una norma y los temas a los cuales se refiere la norma, cómo se presenta una norma, en qué formato viene la norma, y nosotros vamos a ir aplicando, como dijimos en la anterior clase, a partir de esta asignatura hasta que ustedes puedan egresar y más allá en el campo laboral, ¿no? Entonces, con esta norma vamos a conocer primero la norma, cómo viene estructurado una norma, ¿sí? Y luego el contenido. Más atrás van a ver ustedes, como nosotros conocemos, la bibliografía o las referencias que se han utilizado para poder redactar o establecer una norma para el área o el ámbito o el tema que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Esto es una norma española. Esto significa la identificación o sigla de la norma. Pueden venir varias siglas, como en este caso, o puede venir solamente ISO 216. ¿Qué significa? En la anterior clase hemos visto qué significa ISO, ¿no? El número 216 de la norma ISO significa que se refiere a el papel o los formatos nosotros que vamos a utilizar para poder representar objetos, dibujos, diseños, etcétera, en el área técnica, específicamente para dibujo técnico. Entonces, este número relaciona la norma con los formatos. Siempre va a venir aquí, en esta parte superior que nosotros llamamos encabezado, ¿sí? Para poder identificar desde el inicio. Las otras siglas, como hemos visto en la anterior clase, EN significa norma europea, UNE es una norma española. ¿Qué quiere decir estas 3 siglas? ¿Por qué vienen juntos? ¿Por qué en algunos casos viene solo ISO? En este caso, esta norma ha sido consensuada por las normas españolas, los países europeos y la ISO. Entonces puede manejarse varias siglas aquí, pero el número es el que no va a cambiar, ¿no?
Quiere decir que esta norma ISO 216, que se refiere a formatos, ¿no?, ha sido aprobado en España, en toda la Comunidad Europea y en la ISO. En algunos casos, si fuera norma alemán, tendría aquí DIN. ¿Qué pasa en nuestro país? Nuestro país adopta esta norma y emite o imprime una norma boliviana referido a formatos o a hojas o tamaños de papel para dibujo técnico. ¿Qué hace en estos casos? Puede sustituir todas estas siglas y poner la sigla nacional y el número. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo de que el Organismo Nacional de Normalización, o NORCA, está adoptando esta norma internacional como suya. ¿Sí? Ocurre esos casos. Entonces, muchos países en todo el mundo, Argentina, Brasil, Ecuador, etcétera, colocan aquí su sigla del organismo y el número que va a referirse siempre en todo el mundo a hojas, formatos. Como ven, entonces es muy importante ver esta sigla que representa a este tema de formatos, ¿no? Más abajo, siempre van a poder identificar una fecha. Esta fecha o este año es muy importante, joven. Todos los libros, ustedes saben que cuando se edita por primera vez, lo llaman primera revisión o primera edición. Ese libro, con el transcurrir del tiempo, es mejorado, es revisado, es actualizado. Entonces ha pasado un tiempo y se edita nuevamente. Entonces ese libro tiene que cambiar esta fecha con la fecha actual. Quiere decir que de atrás habrá otra fecha, otro libro. Entonces ha sacado un nuevo libro y esta es la fecha actual, o la última revisión, la última edición. Más que los libros, las normas se van actualizando, se van revisando cada 5 años o cuando se requiera. Las normas tienen aplicación en base al avance tecnológico, en base a las necesidades actuales, en base a las deficiencias que se pueden encontrar durante ese tiempo. Se van entonces juntando muchos temas que van a ser actuales y se va a imprimir nuevamente una norma. Una revisión pasa por los pasos que indicamos en la anterior clase, ¿no? Se redacta, se aprueba y luego se emite para su utilización. Y aquí van a poner la última fecha de revisión. O por esta fecha nosotros podemos saber si esta norma es actual o es obsoleta. ¿Qué pasa con los libros? Nosotros en algunos casos seguimos utilizando libros que datan de hace 20, 30 años, o 10 años, o 5 años, ¿no? Cuando la tecnología ha cambiado, ¿no? La tecnología se ha actualizado, se utilizan otras herramientas. Entonces, si ese libro no se actualiza, ¿no?, significa que la información que estamos obteniendo de ellas está un tanto, vamos a decir, pasado, ¿no?, que no está actualizado. La ventaja de las normas es que siempre vamos a utilizar las últimas versiones, ¿no? Esta norma, que se refiere a formatos, no quiere decir que esta es la última. Hay la última versión del 2015, ¿ya? Pero estas normas se tienen que adquirir de estos organismos de normalización. Quiere decir que hay que comprarlas, ¿no? Esta norma, por ejemplo, si vemos el pie de página, nos va a decir cuántas páginas tiene. Son 11 páginas. En algunos casos pueden ser 2 páginas, en algunos casos una norma puede tener 20 páginas, hasta 500 páginas, dependiendo el tema, ¿no? Una norma con 11 páginas, bueno, no cuesta tampoco mucho, ¿no? Se lo puede comprar por internet
En nuestro país sí tenemos que comprar por internet las últimas normas o ir al Norca, también revisar si es una versión actual. En otros países las normas se los adquieren en las librerías, ¿no? Las últimas versiones. Actualmente, por ejemplo, si vamos a una librería, ahí nosotros llevamos la información que ellos necesitan, qué norma queremos, esta. Ellos en ese mismo momento lo imprimen, como son 11 hojas, imprimen 11 hojas y nos vamos con las normas, ¿sí? Entonces, fíjense, importante manejar esta información que tiene una norma. Luego, ¿qué podemos observar en esta norma de manera general? Esta es una hoja. Dependiendo del sistema en el cual está redactado, puede ser en el sistema métrico que llamamos, antiguamente se llamaba métrico porque las unidades son el metro, el kilogramo, o en otras unidades en el sistema inglés, porque las unidades son pulgadas o libras, quintal, etc., ¿no? Se utilizan diferentes formatos, diferentes tamaños de hoja. Y en este caso, Europa utiliza pues el sistema internacional o llamado sistema métrico. En el sistema métrico también se aplican entonces los formatos o hojas para poder redactar o realizar documentos. Este es un A4, por ejemplo. Para muchos tal vez el A4 es un tanto desconocido. Ustedes conocen las hojas carta, tamaño oficio, doble oficio. En algunos casos sí manejan la A4, A3, A2, etc. Y hay cualquier cantidad de tamaños de hojas, ¿no? Que debemos saber identificar en qué sistema estamos. Importante, jóvenes. Luego, aquí hay unas notas que son muy importantes. Dice correspondencia, por ejemplo. Esta norma es la versión oficial en español de la norma europea, ¿no? De octubre de 2001, que a su vez dice adopta íntegramente la norma internacional ISO 2016 de 1975, fíjense, ¿no? Adopta quiere decir que en la etapa inicial, esta norma se ha creado como ISO 216. Ya dijimos que en ISO están agrupados todos los países en su mayoría del mundo, ¿no? Entonces, la norma española indica que adopta en forma íntegra, sin modificar, ¿no?, ni una palabra, ¿no? Si estaba en inglés, sí lo traducen, pero no se modifica, ni se aumenta nada, ni se quita. Observaciones, dice, esta norma anula y sustituye a la anterior norma, que anteriormente era norma española, la 1011 de diciembre de 1990. Quiere decir que esta es la versión actual, en ese momento, que ha sustituido a otra versión. Si nosotros entonces vamos a encontrar esta norma que se refiere a hojas o formatos de dibujo, si no leemos, no manejamos bien las normas, estamos manejando una norma pasada, obsoleto. Eso es lo que ocurre en los libros. Si bien esos libros tienen toda la información es bastante, digamos, rica en información, pero está desactualizada. Las normas, ¿no?, se actualizan, pero hay que manejar, ¿no?, de forma actualizada todas las normas. Finalmente, en el pie de página viene mucha información también, el organismo donde se ha imprimido esto. AENOR, dijimos que significa que es otro ente o un organismo de normalización española, ¿sí? Las direcciones donde nosotros podemos encontrar estas normas, etcétera, ¿no? Y las impresas, los depósitos legales, la reproducción dice prohibida, pero en nuestro país podemos fotocopiar, no, pero en otros países no se puede fotocopiar porque es un delito. Fíjense entonces la estructura de una norma. Ni qué decir del contenido, ¿no? Vamos a ver ahora el contenido rápidamente. Y en la segunda hoja tiene en el encabezado lo mismo. La versión oficial sustituye, dice, a otra norma, que ya no es, digamos, actual esta norma, está indicando aquí. Y el título. La versión está en español
que se refiere a papel de escritura o ciertos tipos de impresos o formatos de la serie A y B. Quiere decir que entonces aquí vamos a poder nosotros encontrar formatos de dos series, una serie A y la B. Generalmente en dibujo técnico se utiliza de la serie A y la serie B son hojas especiales, vamos a decir, con otras medidas que si en el caso sí se puede utilizar. Viene varios conceptos, una explicación de los organismos de normalización española, el ámbito de aplicación o los países que han participado en la elaboración o aprobación de esta norma, ¿no? Fíjense, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, todos los países que han participado en la elaboración de esta norma, ¿no? Que son los miembros, que no son los únicos. En este caso, para esta norma, esos son los países que han participado, la dirección, también el Comité de Normalización Europeo, toda la información que nosotros necesitamos. Lo que hay que ver aquí es que está bien organizado, bien estructurado una norma. Nosotros siempre debemos leer estas primeras páginas para poder entender luego lo que significa la información que tiene una norma, ¿no? Hay una parte de antecedentes que debemos leer, ¿no? Y luego vamos a entrar a el contenido. Siempre va a tener un objetivo y campo de aplicación, es decir, en dónde se aplica el tema de esta norma, algunas normas como referencia que se han utilizado para poder elaborar esta norma, los principios de los formatos. Aquí ya viene cómo se empieza a definir los formatos de hoja. Estos gráficos que ustedes ven no son simples trazos, tienen una metodología, tienen conceptos científicos. Ustedes conocen el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es igual a la diagonal, ¿no? O si quieren ustedes, y al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense, se utilizan conceptos científicos para determinar luego cuáles son las hojas de dibujo técnico que vamos a utilizar, cuáles son los tamaños, ¿no? Aquí tenemos la designación de los formatos de la serie A y sus tamaños, y dice que están en milímetros. Entonces, si vamos a trabajar en el sistema métrico o en Europa, o nosotros que vamos a utilizar ese sistema, no nos estamos obligando a utilizar este sistema, podemos utilizar el sistema americano, por ejemplo, que también vendrá de la misma forma su estructura de la norma, ¿no? Pero aquí nos indican qué tamaños tienen esas hojas. Nosotros vamos a definir, utilizar estos tamaños en dibujo técnico. Entonces no se dibuja en cualquier tamaño de hoja, ¿no? Aquí está de la serie B, que son tamaños especiales, y también existirán otros tamaños, ¿no? Donde vamos a aplicar en casos especiales. Incluso aquí nos dan las tolerancias, los errores para poder fabricar estas hojas, ¿no? Cuanto más, cuanto menos, etcétera, porque el número exacto no existe, es teórico, ¿no? Va a salir siempre un poco más, un poco menos. Aquí nos dan todas las tolerancias que nosotros debemos utilizar, ¿no? Hay unos ejemplos donde se utilizan estos formatos. Por ejemplo, el formato A4. A quiere decir de la serie A4 indica que es un tamaño de hoja, ¿no? A4, ¿no? A4, la medida es 210 por 297 milímetros, ¿no? Entonces nos está diciendo que la hoja A4, por ejemplo, se destina particularmente como formato principal para los papeles de cartas e impresos destinados a uso administrativo o comercial, ¿no? Y luego alguna información más en anexos, luego vendrá, digamos, la parte final de una norma. Como ven, una norma está bien estructurada. Y así podemos abrir las otras normas que ustedes tienen, pero aquí queremos que ustedes vean el contenido de una norma, la presentación de una norma,
y utilizar esta norma es como utilizar una fuente oficial donde nos está diciendo cuáles son las hojas, tamaños de hojas que nosotros vamos a utilizar en dibujo técnico. Ahora, podemos utilizar la hoja tamaño carta, hoja tamaño oficio, entonces los tenemos que sacar o mostrarles otras normas donde indican que también eso se utiliza. La hoja tamaño oficio, por ejemplo, es del sistema inglés. La hoja tamaño oficio se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros lo utilizamos aquí sin conocer. Pero podemos utilizar aquí nosotros ambos, solo que tenemos que definir en qué formatos de hojas vamos a utilizar y de qué sistema, del sistema métrico o el sistema inglés. Así lo conocemos de manera general. El sistema métrico es un término antiguo, ¿no? Ha sido sustituido por un sistema internacional, pero es más fácil manejar así, sistema métrico o sistema inglés. Sistema inglés se refiere a las normas americanas o las normas inglesas, ¿sí? Que están claramente, digamos, diferenciadas, ¿no? Entonces nosotros podemos también ver otras normas del sistema inglés y nos va a mostrar de la misma manera, ¿no?, los tamaños de hoja si vamos a trabajar en ese sistema, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces hemos visto que es muy importante manejar las normas y entender su contenido, y a partir de ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar esta norma para poder utilizar los formatos adecuados. El dibujo técnico va a empezar, primero, ¿dónde vamos a dibujar? Formatos, tenemos que conocer. Para la próxima clase, jóvenes, que yo ya voy a meter en la plataforma, ustedes ya van a tener esta misma forma de clase que estoy dando en la plataforma de todos los temas que vamos a ir viendo aún más después. Vamos a utilizar, les dijimos, esta plataforma de Zoom o videoconferencia por Zoom para poder aclarar algunos temas, por sus dudas o preguntas de ustedes, y ampliar o mostrar algunos temas. Podemos compartir en pantalla para poder complementar o sacar alguna duda que ustedes tengan, ¿sí? Desde el martes ustedes ya pueden entrar a la plataforma, los lunes pueden entrar a la plataforma de la universidad y van a ver estos mismos temas, pero más que todo voy a avanzar ya el primer tema que se refiere a trazados, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos? Formatos. Necesitamos instrumentos, lápices, instrumentos, etcétera, que tienen. Necesitamos saber los tipos de línea, necesitamos saber qué tipo de textos vamos a utilizar y empezamos ya a representar. Pero primero vamos a hacer trazados. Para trazados ustedes tienen ya los instrumentos que necesitamos ahí, ya les he compartido esto, ¿sí? Y el martes entonces vamos a ver ya el primer tema de trazado. Pero adicionalmente, yo he bajado de internet varios tutoriales de trazado. Ustedes también ya pueden estar viendo, ¿no?, estos tutoriales. El oficial va a ser el que yo voy a dar. Los otros les vamos a dar como apoyo para que ustedes también puedan ver desde diferentes ópticas, vamos a decir, una clase virtual, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que esto no tiene mucho tiempo, no disponemos de mucho tiempo, entonces hemos tratado de tomarnos un tiempito para explicar sobre el contenido de una norma, de cómo reconocer una norma, cómo saber que si esta norma es una norma vigente, actual, y no una norma obsoleta, vamos a decir, ¿sí? Bien, jóvenes, si ustedes tienen alguna consulta, nos vamos a ver ya el martes, y el martes les voy a explicar con detalle cómo ustedes deben entrar a la plataforma y ver, fíjense, ver este tiempo de duración de las clases, ¿sí? Si tienen alguna pregunta más, tenemos unos 5 minutos